Bueno, buenas tardes. Enrique ya me ha presentado. Soy José Ignacio Caldera. Soy licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona hace unos cuantos años. Y bueno, a mí me gustaría explicar un poquito cómo yo he llegado aquí, siendo médico de la medicina occidental, ¿no? Yo después de licenciarme, trabajé en diferentes servicios de urgencias hasta que después me asenté en lo que es la asistencia primaria como médico de familia en diferentes centros de salud. De alguna forma, resumiendo un poco mi trayectoria a nivel profesional, a Enrique lo conocí de una forma un poco especial, y lo digo especial en todo el sentido de la palabra, porque yo como médico, digamos, ecléctico, entre comillas, pensaba que a mí todos estos temas así, digamos, espirituales y demás, pues me sobraban. O sea, yo estaba convencido de mi verdad y que mi verdad tenía que llegar a todo el mundo. Y ese fue mi craso error. Entonces, un buen día, mi esposa Rusé me comentó: oye, voy a hacer un curso de curación emocional y tal. Dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me apuntaré yo, no hace falta que te apuntes ni nada de esto, porque a mí me interesa esto, y como tú tienes mucho trabajo y demás, pues no. Digo, oye, no, por favor, apúntame. Y ella dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? Y digo, no, que yo lo haré yo, ya te lo explicaré, como siempre, estas historias y demás. Digo, no, por favor, apúntame. Y total, coincidimos una tarde con Enrique y Rafa en un centro de Barcelona haciendo curación emocional, y ahí es donde empecé a conocer a Enrique, donde lo conocí, y a partir de ese momento, pues bueno, fue como abrirse una ventana. Digo, bueno, esto es otra historia. O sea, estoy viendo, si lo que me explica, al menos el 20% de lo que me explica es verdad, para mí ya me vale esto, ¿no? Y entonces así empezamos a ir conociéndonos. Hice el curso ese de curación emocional, después un curso de milagros, después hicimos las bases, y bueno, y como médico pues tenía que aprovechar los conocimientos que tenía. Y entonces yo, paralelamente a todo esto, digamos que entré en una crisis, digamos, profesional en el sentido, y me explicaré, si hay algún colega por aquí probablemente lo entenderá, y si están en asistencia primaria quizás mejor. Yo estaba, digamos, harto de llegar cada día a la consulta, visitar 40, 50 personas y no enterarme de nada. O sea, salir de allí con un complejo cervantino que dices, estoy todo el día escribiendo, dándole a la tecla del ordenador, introduciendo datos por unos objetivos que unos señores han implantado. Digo, ¿yo qué pinto aquí en todo esto? Digo, si yo me consideraba un médico de la vieja escuela, en la cual, pues me consideraba y me considero, en la cual yo tengo un contacto directo con el paciente, en el cual también me gusta pues tumbarlo, tocarlo, diagnosticar en una palabra, y eso era imposible en las condiciones en las cuales me encontraba. Digo, esto no puede seguir así, ¿no? Y Enrique, por otra parte, también me decía, oye, Josep, tú tienes que venir conmigo, que tal, que cual, y que tus conocimientos son muy útiles para nuestro proyecto de la biodescodificación y toda esta historia, ¿no? Entonces digo, bueno, yo no me lo creía. Digo, tenía un miedo de tomar una decisión, ¿no? De dejar todo lo que ya tenía establecido allí, tenía mi sueldo, mis sueldos, o sea, varios, y tenía un cierto reconocimiento, pero mi propio reconocimiento no lo tenía, ¿no? Entonces me costó, porque también tenía en esos momentos muchos bloqueos, hasta que el punto que me decidí, le digo, mira, lo voy a dejar todo porque esto no puede ser, ¿no? Y sí, empezamos con un proyecto común con mi esposa hace 2 años en el centro A. Sana, y a partir de ahí digo, bueno, esto, nunca mejor dicho, va a ser la base para implantar la biodescodificación en Barcelona, porque él tiene su consulta en Rubí, y digo, bueno, pues Barcelona, yo ofrezco el centro
y mis conocimientos y mi esposa también, y nos vamos a montar en el barco de él y vamos a ir a por todas, ¿no? Y hasta ahora. Y digamos que soy uno de los locos que cree en otro loco. Y entonces, claro, cuando se juntan dos locos, pues no sé. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. O nos tendremos que descodificar todos, o alguna historia. Todos a la vez, o no sé. Lo único que sé es que estamos metidos en este barco, que tenemos un buen capitán, tenemos un rumbo muy fijo, unos objetivos muy claros, y Dios dirá. ¿Dónde acabaremos? No lo sé. Pero el objetivo que tenemos es que la biodescodificación como tal llegue al conocimiento de todo el mundo y que cada persona pueda elegir si la aplica o no la aplica. No pretendemos sustituir a nadie. O sea, simplemente, como ha dicho muy bien Enrique antes, es complementar, optimizar otras terapias que el paciente o el consultor, en este caso, porque ya no me gusta ni llamarlos pacientes, consultores, puedan optar en ese momento, que será lo mejor para ellos. Y así estamos. Y pienso que estamos en un presente en el cual lo vivimos con una intensidad tremenda. El futuro que nos depara la biodescodificación a mí me supera. O sea, es una cosa impensable. O sea, a mí me hablan de esta historia hace 2 años. Digo, chico, estás loco, ¿no? Y ahora el loco soy yo. O sea, las tornas van cambiando, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya veremos hasta dónde llegamos. Lo que sí realmente es un placer de cada vez que visitamos lugares, ciudades diferentes, que hemos empezado ahora con un boom, pues bueno, es un encanto para nosotros el poder, pues, divulgar estos conocimientos, y este método terapéutico, que para mí es único. Y como tal, así lo sentimos y así lo damos a conocer a los demás. Bien, fuera de rollos ya, y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar en principio de lo que son las fases de la enfermedad. Y para ello, vamos a recordar otra vez al grandísimo Dr. Hammer. Él, si alguno de vosotros lo conocéis, al menos de oídas, o habéis leído alguna cosa de él, él se basa en 5 leyes principales, todos sus estudios, ¿no? Entonces nosotros, ahora voy a desarrollar una de ellas, que sería la segunda ley en este caso, que son las fases de la enfermedad, en la cual todo el mundo sabe que las fases de la enfermedad hay una fase fría y una fase caliente. Esto todo el mundo lo sabe. Lo que ocurre es que en estas fases, nosotros cuando vivimos una situación muy determinada, tenemos un shock emocional, nuestro cuerpo reacciona a ese estímulo. ¿Y cómo reacciona? Reacciona con un estado simpático-tónico en el cual nos pone en alerta sobre esta historia que hemos sufrido, ¿no? Entonces, como bien dicen aquí, pues bueno, el objetivo es dotar al organismo de esta energía para superar lo antes posible este shock que hemos tenido. Si se supera este shock, pasamos a la segunda fase, esto sería la fase activa, la primera fase, y una segunda fase sería la fase ya de recuperación, la fase en la cual tenemos, hay una tercera, pero sería al final de todo. Como veis aquí, la primera fase, tenemos por una parte la fase normal en la cual vivimos y tenemos puntos simpaticotónicos y otros puntos vagotónicos, que esto sería lo lógico y lo normal. Tenemos el shock, se dispara y nuestro organismo reacciona a este shock. Lo que ocurre es que variará en cuanto al tiempo dependiendo del shock de la intensidad. Y vemos que el cuerpo se mantiene en esta situación hasta conseguir una respuesta. ¿Qué pasa entonces?
Tiene que ser lo más rápido posible en principio, porque después de este estado simpático-tónico tiene que bajar a una vagotonía para recuperación de ese cuerpo. El cerebro está en una situación en la cual está siendo agredido, en la simpaticotonía. Y en vagotonía el cerebro descansa y el cuerpo es cuando empieza a relajarse para, de alguna forma, sanar ese shock vivido. ¿Cuántas fases puede tener la vagotonía? ¿O la tiene? Sería una primera fase que sería exudativa, en la cual tenemos un aumento de mucosidad, de fiebre. Tenemos también un tema en el cual se relaciona directamente con la fase epicrítica, una epicrisis. Como vemos aquí, tenemos una fase exudativa, la cual habrá un aumento de mucosidad, fiebres, relajación, que esto ya sería propiamente lo que es la fase caliente. Tendríamos la crisis epiléptica o epileptoide, que luego explicaremos lo que es, y después tendríamos la fase cicatrizal restitutiva. Si nosotros superamos esta fase, pues vamos a la normalidad, indudablemente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en una fase exudativa en la cual tenemos una crisis epileptoide o epiléptica? Esto ya está aplicado. En la fase exudativa, como he dicho antes, habrá un aumento de mucosidad, inflamación, sudores, ganas de dormir, diarreas y otros síntomas. Empieza la crisis epileptoide o epiléptica, que suele durar pues de 1 a 3, 4 días, en la cual hay un repunte simpático-tónico, en la cual el cerebro está en alerta. Si ese pico simpático-tónico en ciertas patologías como en cánceres pueden coexistir o se pueden dar algunas crisis epilépticas. O, por ejemplo, es en esta fase de crisis epiléptica cuando se da el infarto de miocardio, que suele ser por las noches, por ejemplo. Después vendría ya la fase de restitución. Diferencias entre la crisis épica o epileptoide con la crisis epiléptica, ¿no? Indudablemente en la crisis epiléptica hay convulsiones, en la epileptoide nada de convulsiones. Hay un momento muy crítico, es una zona de estrés simpático-tónico. Entonces nos preguntamos, ¿la solución es una buena solución para todo esto? ¿Qué va a pasar? Lo lógico es pensar que esa epicrisis se va a pasar, se va a superar para estar en una fase ya de recuperación. El paciente en esta fase, en esta crisis épica, tiene unos sueños recurrentes, unos sueños que no puede explicar de una forma coherente, y se encuentra muy agitado. En la crisis épica, el cuerpo vuelve a estar otra vez en estrés, y se parará en el momento de curación o vagotonía, que entonces podrá pasar otra vez a la fase exudativa, que, como he comentado antes, que lo urgente era curar el cerebro, y pasa después, cuando el cerebro está reparado, a eliminar agua. Esto está en relación, estas fases, con el tema de el tratamiento médico. Si nosotros supiéramos estas fases, tendríamos muy claro cuándo debemos y cuándo no debemos dar tratamientos. Normalmente los tratamientos en fase vagotónica suelen ser mucho más efectivos que en otras fases. Lo que ocurre que también depende cómo es la crisis, entonces se ha de tratar también. Lo que ocurre es que sean efectivos o no ya es otro tema, ¿no? He dicho que hay una fase, digamos, de estrés, otra fase simpático-tónica, una otra fase en vagotónica y la crisis épica entre medio. Normalmente, cuando una persona puede pasar que la persona tome conciencia, después de la fase de estrés, tome conciencia y pueda ser mínima la segunda fase, la fase exudativa, la fase cicatrizal e incluso la crisis épica prácticamente ni la pase. Se pueden dar estos casos, O también se puede dar el caso, por ejemplo,
que tenga una crisis, digamos, un choque emocional, la primera fase simpaticotónica, y venga otra vez la vagotonía, esté en fase sudativa, tenga una crisis épica, y esta crisis épica pues se mantenga en el tiempo. Y entonces, si hay algunos estímulos que puedan otra vez activar el programa, mantenerlo de una forma crónica. Es lo que suele suceder en las patologías crónicas, que hay unos raíles, hay unos estímulos que vuelven otra vez a reprogramar el shock y la experiencia y el conflicto vivido. Entonces, la crisis épica es lo que he comentado antes, que lo más normal es que aparezca en vagotonía. Si la simpaticotonía nos pone en peligro, también puede ser esta crisis, como he dicho antes, en fase curativa, en la crisis épica. Suele aparecer por la noche y existe para todas las enfermedades, y según el cerebro será más o menos aparente, y depende del tipo de conflicto y el tipo de patología que presente, pues entonces será más intensa o menos intensa. Ejemplos. Pues bueno, podemos tener aquí una crisis epiléptica que a nivel de biodescodificación sería un conflicto motor más acompañado de miedo. O podemos tener una crisis de ausencia, que es un tipo de crisis epiléptica, pero no, digamos, tan generalizada, que es un conflicto de separación más miedo. Esto, un ejemplo podría ser, pues, un hijo que ve que sus padres, por ejemplo, se divorcian, ¿no? Entonces él lo vive como un conflicto de marcha, de separación, y acompañado de miedo, dependiendo de la intensidad de ese conflicto, cómo lo reviva él. Entonces podemos hablar, o él puede vivir o resentirlo y tener una crisis epiléptica o tener crisis de ausencia. Y en el infarto de miocardio, como hemos comentado antes, y Enrique también lo ha comentado, que es un conflicto desde el punto de vista de biodescodificación de pérdida de territorio, lo que había dicho. Territorio, ser territorio de trabajo, de familia, de casa, de lo que quieras, ¿eh? Puede ser en este sentido. A ver, preguntas sobre esto, por favor. ¿Dudas, aclaraciones? Cuando dice conflicto motor, ¿qué es el Motor. Motor. Respecto al esqueleto. Motor. Te permite mover. Las 4 etapas de la biología que entraremos ahora se basan en la tercera ley de Hammer, de las capas embrionarias. Entonces tenemos que en la época terciaria se empezaron a formar los 3 tejidos más importantes: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Mesodermo, Hammer lo distingue, lo divide en 2, el nuevo y el antiguo. Ya lo veremos por qué. A lo largo de millones de años, con el desarrollo de estas etapas, el objetivo principal pues era el estudio de esta filogénesis, y en la época cuaternaria se forma, que es la denominada neurulación, la conversión de la placa neural por invaginación a través del sucor neural en el tubo neural, y de este derivará lo que es el sistema nervioso. Sabemos que a partir de los 17 días por embriología se forman estas placas. A partir del disco neural se forman estas placas. Durante el desarrollo el feto va a estar creciendo, va desde una forma unicelular a una pluricelular, o sea, va creciendo, o una evolución desde un organismo unicelular a ser un ser humano completo. Hemos de saber también, aquí está la correlación de las capas. Aquí tendríamos el ectodermo, este sería el mesodermo y el endodermo, y las relaciones del cerebro que después veremos, Endodermo con la parte de ectodermo con la parte de
el córtex, el mesodermo, con el cerebelo y la sustancia blanca, y el endodermo con la parte del tronco cerebral. El doctor Hammer, en sus estudios, de las capas embrionarias, los dividía en 4 cerebros. Entonces hablábamos de funciones cerebrales, pero nosotros vamos a ampliar esas funciones cerebrales en 7 y las etapas serán 4. Entonces las funciones cerebrales, como veis aquí, en principio, si nosotros, desde el punto de vista arcaico, biológico, lo primero, para que una persona subsista, tiene que respirar. Después debe beber, también debe alimentarse, y estas 3 funciones, todas coordinadas con un objetivo común, que será la 4ª función, que será reproducirse. Si esto no se da, si no se acopla, no subsiste la persona, el ser muere. Es una adaptación. A esta primera etapa la llamaremos la etapa de supervivencia, que comprende estas 4 funciones. Después, una vez que nosotros ya tenemos cubierta estas prioridades, estamos, digamos, desde un punto de vista arcaico dentro de una cueva, entonces nosotros necesitamos esa cueva para protegernos, y lo podemos hacer de varias formas. Tenemos una protección, sería la segunda etapa, que es la protección, y lo podemos hacer de una forma, digamos, familiar, a través de los senos, que veremos después, las mamas, y lo podemos hacer de una forma individual, a través de las fascias. El tema está relacionado con la evolución. O sea, en principio nosotros nuestro origen es a nivel acuático, agua. A medida que se va evolucionando, pasamos a la tierra, y en la tierra lo que ocurre es que necesitamos de entrada gestionar líquidos, porque perdemos líquidos, y entonces necesitamos riñones para gestionar estos líquidos. Nosotros podemos estar 2, 3, 4 días sin beber, pero más ya no, y quien se encarga de esa gestión es el riñón, ¿eh? Y a nivel de biodescodificación, el riñón estará relacionado, entre otras cosas, sobre todo con la gestión de líquidos. Será el agua, lo que gestione el riñón. Pasamos después de la fase de la etapa de supervivencia, tenemos la etapa de protección, y cuando nosotros ya tenemos cubiertas estas necesidades, pasaremos a movernos. ¿Qué significa esto? A tener otra función de moverse. Cuando nosotros salimos de la cueva, nos tenemos que comparar con otras especies. O yo puedo depredar o soy depredado. Y entonces sabré en todo momento si yo a esta especie me puedo relacionar con ella, o esta especie tengo que tener miedo y me iré para no ser cazado de alguna forma. Y la última función de relacionarse estaría directamente, valga la redundancia, relacionada con aspectos mucho más nuevos del cerebro, que serían las relaciones humanas, todo lo que gestionan las relaciones humanas. Aquí tenemos la función de supervivencia, lo que he estado comentando antes, el beber, el alimentarse, respirar y reproducirse. Y entonces, como veis aquí, después os comentaré algunos órganos, así por encima, tampoco entraremos en detalle, porque esto ya forma parte de las bases de biodescodificación, de que el aire está gestionado por el pulmón, el agua por el riñón, los alimentos por el aparato digestivo, y la reproducción, útero, próstata,
ovarios y testículo, de lo cual se deduce que en la primera etapa todos estos órganos estarán presentes. A esto le llamaremos una función arcaica y cuando tengamos conflictos de supervivencia estarán relacionados con estos tipos de órganos. Si hay alguna duda me cortáis, porque yo a veces pongo la directa y me... Esto es a nivel de detalle, nada más. Tampoco vamos a entrar a extendernos en el tema, ¿no? Esto es a nivel del tronco cerebral, cómo están situados los diferentes órganos. La segunda etapa, como hemos dicho antes, es la función de protección. Tenemos aquí que puede ser una función, pues una protección familiar, como hemos comentado antes, de los pechos, o bien puede ser a nivel individual. ¿Y cómo? Dime. Perdón, ¿la primera etapa cuál era? Supervivencia. ¿Vale? A nivel individual, ¿cómo nos podemos proteger? Pues con las fascias y la dermis. Las fascias entra dentro, son unas envolturas de tejido conjuntivo y estarían compuestas por las meninges, el peritoneo, pericardio, pleuras. Las fascias cubren también ciertos órganos, vasos sanguíneos, peritoneo, en fin. Y la dermis sería la capa más interna. Ya tenemos la epidermis, que sería de otra etapa, la dermis y la hipodermis. Hipodermis estaría dentro de la dermis también, ¿no? Y nos protege del cuerpo. Esto sería la situación que quedarían todo lo que son las fascias y órganos a nivel de lo que sería el cerebelo. En la tercera etapa, como hemos comentado, la función principal es compararse entre las especies, es decir, soy yo más fuerte del que está fuera de la cueva o el que está fuera de la cueva es más fuerte que yo. Yo salgo a cazar un ciervo, por decir algo, y puedo cazarlo, o bien hay un oso y me tengo que quedar en la cueva, porque si no... Entonces, todos los conflictos que estén dentro de esta tercera etapa estarán relacionados con la desvalorización. Y en esta etapa estarán comprendidos por el sistema osteoarticular, desde músculos, huesos, circulación sanguínea, médula ósea, y también por el sistema cardiovascular y la tríada de la creación, que en este caso la forman los suprarrenales, riñones y gónadas. Son temas de dirección. Lo que ocurre es que esto no es que todos los conflictos sean única y exclusivamente de la tercera etapa, los de desvalorización sean de tercera etapa, sino sí que lo son, pero aparte pueden haber conflictos que estén todos mezclados, haya diferentes etapas, ¿no? Como en el cáncer de mama, por ejemplo, depende cómo sea, la mama tiene diferentes opciones. O puede estar en una tercera etapa o puede estar en una cuarta etapa, depende del tipo de tumor que sea y depende de la localización. Entonces, la mama es un caso muy especial, porque está mezclado casi con todas las etapas. En la cuarta etapa, la función principal es, como he comentado antes, la relación entre los individuos, entre los seres. La gestión de los conflictos humanos. Y entran, pues bueno, en principio es una síntesis de órganos que están mezclados, que están relacionados con ellos. Desde la piel, cerebro, hasta bronquios, vesícula biliar, tiroides, retina, vejiga. Entonces, las relaciones cerebrales, vemos que los relés Hammer, cuando había un conflicto, una persona tenía un conflicto determinado, tenía un bioshock, y ese bioshock o impronta a nivel cerebral quedaba marcado.
y en una zona muy concreta, como hemos visto antes, y a esto él le denominaba los relés, los relés o dianas o focos de Hammer. Entonces, cuando había un conflicto, todas estas funciones pues va a determinar de la capa de donde provengan. Si es la primera etapa, sería regida por el tronco cerebral y serán temas de supervivencia. Si es la segunda etapa, sería el cerebelo, sería protección individual o familiar, y entonces sería el mesodermo antiguo. Y en la tercera etapa, regida por la médula cerebral, la sustancia blanca, y entonces sería pues conflictos de comparación entre las especies. Y la cuarta y última estaría implicado el córtex cerebral, los conflictos, las relaciones humanas, y en principio serían los conflictos, todo esto de relaciones humanas, correcto. Aquí podemos ver diferentes relés. Estas zonas son improntas, Esto no es aquí. Y aquí, por aquí, ¿no? Arriba, no, ¿dónde estaba manchado? Aquí. Marca una punta. Por aquí. Aquí parece. Esta se ve muy clara, Esta de aquí. Y esta de aquí. Una vez que está aquí, se transforma a nivel orgánico, te da una patología. O sea, primero se ve el bioshock, la impronta cerebral, y lo habitual es que te dé una patología orgánica. Dependiendo cómo sea la intensidad del conflicto, se obvia lo orgánico y se va al psique, a la psique, a psicosis, una esquizofrénica, una esquizofrenia, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto antes, la correlación de las capas embrionarias. Y bueno, dentro de Hammer también comentaba que el tipo de célula del endodermo es una célula muy concreta, que es una célula adeno. Por eso los tumores de esta primera etapa, de esta hoja embrionaria del endodermo, se denominan adenocarcinomas. Y como hemos comentado antes, están regidas por el tronco cerebral. Por otra parte, los órganos y tejidos que están regidos por el endodermo, pues todos los relacionados con el tubo digestivo. O sea, desde la boca, nasofaringe, boca, todo el tubo digestivo, están órganos como el hígado, páncreas, tiroides, pulmones, el pulmón no bronquios sino alveolo, la próstata, todos los reproductivos, los órganos reproductores y los nervios acústicos. La primera etapa, la de la supervivencia, en biodescodificación, y esto es muy importante, está relacionada con el bocado. ¿Qué bocado es? Pues un bocado en el sentido, ¿cómo lo diría yo? Es un bocado real en cuanto a... Entonces sería, por ejemplo, o real atrapar presa, dientes, atrapas presa, o bien lengua, aunque la lengua no esté aquí, es un músculo, pero se utiliza para coger, ¿no? Entonces, si hay problemas de bocado, si hay patologías de lengua, el problema es imposibilidad de atrapar ese bocado. Puede ser real, puede ser de comida, o puede ser simbólico, un bocado afectivo, un bocado lo que quieras. En este caso sería, si estamos hablando de aire, puede ser un bocado de aire, si están involucrados los pulmones. Si están involucrados el tubo digestivo, pues normalmente el tubo digestivo está relacionado con familia también, ¿no? Cosas, familia o cosas que consideres tú tu familia real o simbólica, que puede ser tu familia real o tu trabajo o tu equipo de básquet o tu equipo de lo que sea, lo que tú consideres como una familia para ti, o puede ser también tu empresa, por ejemplo, o sea, si es tu... Entonces tenemos por una parte el bocado también tenemos un bocado de líquido, de riñón, que he estado comentando antes,
está relacionado con este tema. El riñón gestiona líquidos, entonces yo no puedo atrapar ese bocado tampoco porque no gestiono bien, ¿no? Y entonces aquí me pueden dar patologías, aunque el riñón es un órgano también que está relacionado con diferentes capas embrionarias. Y entonces los conflictos va a depender de la localización de la patología a nivel del órgano. No es lo mismo, digamos, una patología a nivel del parénquima o a nivel de los tubos colectores o del glomérulo, por ejemplo, no es lo mismo. Una cosa gestionará más los líquidos y otra cosa pues gestionará más los temas de por ejemplo, señor, tercera etapa, temas de desvalorización, en este caso. Existenciales, sí, miedos y demás. El tomar decisiones, por ejemplo, el estar siempre continuamente esto sí, esto no, esto es bueno para mí, esto no, estar continuamente, gente está siempre con esta dinámica mental de que tiene que tomar decisiones y no sabe si es bueno, si no es bueno. Si es tubos colectores, pues a lo mejor el mundo se me cae encima, ¿no? O si tengo problemas de liquidez de agua, ¿no? Y pienso o no quiero que se escapen, pues puedo tener una patología de cálculos renales, por ejemplo, que impide el que se vayan los líquidos, ¿no? Pero esto es de una forma simbólica, ¿eh? A nivel de... Indudablemente, cuando yo atrapo el bocado, lo tengo que masticar. Después lo tengo que tragar. Y aquí entraría ya todo lo que es la faringe y el esófago, ¿eh? Problemas que, por ejemplo, yo haya tenido un conflicto en el cual no trago alguna cosa determinada, ¿no? Entonces se me puede quedar aquí, puede tener patologías de esófago, ¿no? O puede tomar, por ejemplo, patologías en las cuales yo no puedo digerir una situación determinada. Puedo tener problemas a nivel de estómago, desde úlceras hasta cánceres de estómago. O puede ser problemas, quizás porque yo no puedo asimilar una situación muy concreta, ¿no? Entonces serán problemas intestinales, de duodeno sobre todo. Sí, dime. La bacteria no dice nada, la bacteria es nuestra gran aliada. A ver, nosotros en nuestro intestino, por ejemplo, ¿ya? Tenemos la Escherichia coli, por ejemplo, vive en nuestro intestino. ¿Ya? Porque depende del conflicto que tengas, entonces se rompe ese equilibrio. ¿Ya? A ver, si tú, por ejemplo, si te refieres, por ejemplo, el Helicobacter pylori, este tan famoso, ¿no?, del estómago. Si tú, por ejemplo, tienes una situación en la cual tú no estás digiriendo un tema determinado, y cuando te digo tema, en el más amplio sentido, puede ser real, puede ser simbólico, de índole familiar, de índole laboral, indudablemente de índole personal. Si tú no vas digiriendo esto y se mantiene el conflicto en el tiempo, tú vas a tener problemas de estómago, vas a tener hiperacidez, vas a tener, la mucosa se va a lesionar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el organismo cuando se lesiona la mucosa? Pues va a meter lo que sea allí, bacterias, lo que sea, para de alguna forma avisar de que esto no está funcionando. ¿Y no se pone remedio? Es como el conflicto. A ver, si no se pone remedio, tú tendrás lo que se denomina una enfermedad crónica. Claro. O sea, tendrás, por ejemplo, en este caso del Helicobacter, una gastritis crónica tan famosa que se dice, se le hace una fibroendoscopia y usted tiene una mucosa erosiva, que no llega a ser una úlcera, pero tiene una gastritis así, pues bueno, lo dejamos ahí, lo vamos a catalogar como una gastritis crónica y ahí se queda el tema. Pero tú vas a seguir con tus molestias, vas a seguir cada vez que te hagan la prueba del aliento, la prueba de que tú quieras, te va a salir el Helicobacter, el puñetero Helicobacter pylori, que nadie sabe hacer con él, nadie sabe lo que hacer con él ya, porque te van a borrar de antibióticos y de historias, y tú, mientras sigas teniendo el conflicto, eso se acantona ahí. A la que dejas de tomar, otra vez lo mismo. Entonces,
Sí, por eso te digo que es otra visión diferente. Es que nosotros estamos hablando ahora desde otro paradigma, no podemos pensar con la cabeza. A ver, no tienes que buscar el bien ni el mal para nadie. Tú si quieres, y si me apuras, puedes aconsejar, oye, hay esto, he conocido esto, mírate esto, a ver qué te resuena, ¿no? Claro, pues tú no vas a obligar a una persona que venga a un sitio u otro, ¿no? Pues ya está. O sea, el tema nosotros tenemos que saber ¿para qué viene una cosa? ¿Para qué tenemos una cosa y no tenemos otra? Porque probablemente tú estás viviendo una situación, por ejemplo, en tu trabajo, y estás trabajando en una oficina y tienes 4 compañeras y tienen la misma historia que tú. El mismo jefe puñetero, cabrón, que les está ahí, bumba, 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 y quien le resuena es a ti, no a ellas. Entonces, claro, va a depender cómo tú vivas el conflicto ese. Va a depender cómo tú resientas esto. Si a ti te importa 3 narices tu jefe y tú vas allí a hacer tus horas y hacer lo mejor posible, pues no vas a tener ningún problema de esa índole. Probablemente tendrás otros, pero de eso no. De eso no. Decía que a nivel, por ejemplo, si tenemos problemas para la eliminación de algún conflicto determinado, entonces tendremos patologías a nivel de colon. En el colon se centran las patologías guarradas que llamamos. Todo lo que está relacionado con la mierda, con la caca, con la defecación, ahí está todo metido. Las hemorroides son otro tema, sí. Este es de la 4ª etapa. Es a nivel del sistema venoso y es de la 4ª etapa. Es más de relación, de perder, ¿cómo diríamos? De la identidad, ¿no? Que pierden la identidad. A nivel de lo que es los túbulos colectores del riñón, ya lo hemos comentado, que podrían ser las personas, por ejemplo, que tienen un cálculo renal. Habría que analizar para qué tienen ese cálculo, esa situación, qué situación han vivido previas a ese cálculo, para nosotros pensar que de alguna forma el cuerpo, el inconsciente, nos está dando una solución de adaptación al problema, que es que no pierdas ese líquido. Por lo tanto te voy a taponar eso, ¿no? Y entonces Enrique explicaba un caso muy curioso de los cólicos, que había un señor que tenía cólicos recidivantes, y entonces él le preguntaba y él le preguntaba, oye, ¿cuándo tienes los cólicos tú? Dice, coño, pues yo cada final de mes. ¿Y qué pasa cada final de mes? Dice, coño, pues que le tengo que extender un talonario a mi mujer, porque me he separado y le tengo que pasar la paga extra, la manutención. Y entonces, claro, eso es líquido, eso es pasta, líquido. Entonces cada vez que extendía el talón, pues bueno, tenía un cálculo cólico. ¿Le costaba soltar? Claro. Claro, no quería. No. Entonces, claro, ¿qué forma tiene el cuerpo de decirte a ti que no pierdas pasta, líquido? Te pone ahí una piedra y ya está, y no vas a perder nada, ¿no? Porque no vas a orinar. O sea, no vas a orinar por el otro lo que te queda, ¿no? Pues si persiste el tema, pues igual te meten los dos. No te hace una constricción. Bueno, y lo demás sería, por ejemplo, los núcleos de los nervios acústicos, pues sería pues no poder atrapar el bocado acústico, o sea, no poder atrapar lo que yo quiero escuchar o lo que debo escuchar, y no lo atrapo. Es que el tema en la supervivencia hay que tenerlo muy presente, ¿no? Porque es todo lo que está relacionado con el bocado, con la alimentación. Como es alimentarse, es respirar, es beber, es reproducirse. Sobre todo las 3 primeras están relacionados todos con bocados. Pueden ser bocados líquidos, bocados sólidos, pueden ser bocados de aire. Y entonces esto hay que tenerlo muy presente, sobre todo a la hora de biodescodificar.
Las relaciones que decíamos de Hammer, que comentaba, pues bueno, cerebro, órgano, hoja germinal. ¿Qué pasa? Esto es muy importante también, ¿eh? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las patologías del endodermo? En la fase activa, que hemos dicho antes, en la fase activa siempre hay un crecimiento celular, crecimiento tumoral, en la fase activa del conflicto. Como hemos comentado, los órganos y tejidos que he hablado antes estarán implicados y estarán regidos por el tronco cerebral. En la fase de curación, ¿qué pasa? Pues que estamos hablando de una fase de resolución y estamos hablando de una fase en la cual todas estas células que han crecido van a ser degradadas por micobacterias y por hongos. Por eso digo que las bacterias, hongos, virus son aliados nuestros, desde el punto de vista de biodescodificación. Esto no quiere decir que no se pueda tratar una infección, ojo, pero sí que tenemos que tener claro el concepto de que los hongos y las bacterias y los virus están en nuestro cuerpo por algo, tienen un sentido biológico, tienen una función positiva, y si esa función se vuelca, por decirlo de alguna forma, tenemos que ver qué conflicto hay ahí, tenemos que verlo esto, Si por ejemplo los microbios, en este caso las micobacterias o los hongos, no existieran porque a veces nos atiborramos de antibióticos y demás y dejamos las floras hechas una porquería, entonces ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esta patología? Este tumor que ha crecido previamente y que no puede ser digerido por la función de estas bacterias, entonces se encapsula. Pero la característica es que no va creciendo. O sea, es una fase curativa encapsulada. Como no lo puede digerir, lo encapsula, pero no va a aumentar de tamaño. Bueno, como vemos aquí en la fase curativa, pues tendremos pues lo que hemos comentado antes, pues un aumento de volumen, edema, una inflamación, habrá una producción de pus por la intervención de estas micobacterias, y esto lo podemos encontrar pues en enfermedades pues como Crohn, las colitis ulcerosas, candidiasis y algunas más. Si esta condición, lo que comentan aquí, no se resuelve, pues entonces pasaremos a lo que son las enfermedades crónicas. Nunca generará un cáncer, ¿no? Va a depender del tipo de conflicto que tengas. No, yo te lo digo porque tú me lo preguntas. Claro, no te quiero decir que lo vayas a tener tú, ¿no? Pero, oye, yo no te deseo ningún cáncer ni nada de esto. Perdón, no te he oído. Sí. Estaría en proceso de curármelo, pero es mi hija que lo tiene y él no comparte. Estamos otra vez, mamitis, estamos otra vez. Te digo mamitis en el buen sentido de la palabra, de protección. Es tu hija, está bien, estamos otra vez en lo mismo. Tu hija debe tener un cáncer y entonces ella tiene que ser consciente de lo que tiene, tiene que reconocerlo. No, lo que ha dicho Enrique antes, no tienes que luchar contra él en el sentido de lucha estricto. Claro, o sea, tú lo tienes ahí, tienes que aceptarlo eso, y a partir de ahí te trabajas tú. ¿Para qué está eso? Estamos hablando siempre desde un punto de vista de biodescodificación. Yo no te estoy hablando como médico occidental ahora y médico oficial y oficialista. No te estoy hablando bajo esa perspectiva. Te hablo como una persona que quiere entender la biodescodificación. Y bajo ese punto de vista, yo te tengo que aconsejar eso. Indudablemente que yo no voy a rehusar jamás de lo que he aprendido. Y daré muchísimas gracias a todo el estamento médico, porque sin ellos nosotros no podríamos estar haciendo esto. Y esto que quede muy claro.
Nosotros, para poder trabajar en biodescodificación, necesitamos un diagnóstico médico. Y cuanto más preciso, mejor. Entonces, ¿yo puedo hacer algo para sanar? Hablar con ella. Háblala. Habla con ella. Dile, mira, he asistido, por ejemplo, este fin de semana a un seminario, no sé qué, no sé cuándo. No me deja. No me deja. Tú tienes que encontrar la solución, yo no. Eres tú. Claro. No sé qué tipo de cáncer, no sé qué intensidad de cáncer. ¿Por qué estás llamando a una cosa cuando no está? Porque él me la refirió ya. No, pero tú me estás hablando, yo te estoy hablando de un cáncer y tú te sientes identificada con el cáncer. Ya estás presuponiendo que tu hija va a tener un cáncer de estómago o algo de esto. O tu hijo. Mi hijo me ha dicho que si mi padre, por ejemplo, tenía la bacteria y luego tuvo el cáncer. Digo, yo no sé eso cómo va. Tu padre tendría su historia y tu hijo tendrá su historia. Y probablemente estén conectados, a lo mejor por transgeneracionalmente. Pero que él ya está relacionando lo de mi padre con lo de su estómago. Y yo no quiero que él esté pensando en eso. Tú déjala que piense lo que quiera. Tú piensa lo tuyo. Deja a los demás tranquilos. Claro, bastante trabajo tienes con pensar lo tuyo. Digo yo, no sé. Yo haría eso, ¿eh? Yo haría eso. Bueno, ¿queda claro o no queda claro el tema? ¿Eh? ¿Puedo preguntar algo que yo sí que no tengo claro? Dime. Por lo que he venido. Yo tengo una hepatitis autoinmune y estoy cansada de tenerla porque tengo claro que la pastilla esta que tengo que tomar todas las noches, ¿Qué tomas? ¿Interferón o...? Murero. Bueno, un inmunosupresor, sí. Yo llevo 7 años, todos los niveles. ¿Y es autoinmune? Sí. Bueno, pues pregúntate que no te reconoce de ti misma, que te atacas tanto. ¿Claro? Claro. Y a nivel hepático, nivel de hígado. ¿Eh? Y en relación con esto, con hambre. Coño, yo te digo para que tu inconsciente empiece a funcionar, ¿eh? Las patologías autoinmunes son patologías de rechazo de uno mismo. Uno mismo no se reconoce a sí mismo. Alguna parte de su cuerpo no se reconoce. Y si es a nivel hepático, es por algo. Y si tienes una hepatitis autoinmune, es porque probablemente te están dando una información que tú no reconoces. Ese virus te trae una información que tú no reconoces. Que no es tuya. Y que te está agrediendo. Totalmente, me está haciendo mucho daño. Claro. Quiero parar, soy consciente de que no la quiero. Claro. Lo que pasa es que patologías autoinmunes no es solo una historia. Hay varias historias probablemente. Entonces. La decodificación, he venido aquí hoy sin saber lo que es esto ni nada. Simplemente algo, ayer mirando internet. Bien. ¿Te has aclarado algo esta mañana con lo que ha explicado Enrique? Muchísimo. Pero ¿cómo puedo llegar yo a tener una base yo sola? No, tú sola puedes. Eres la única que puedes, pero tienes que tener unos conocimientos. Si no tienes los conocimientos... A ver, tú no puedes pretender hoy salir de aquí, bueno, con tu caso concreto, ¿eh? Probablemente una persona que tenga una alergia muy concreta sí que podrá salir de aquí y se podrá poner a tomar pescado o lo que quiera, ¿no? Pero en tu caso concreto, pienso que es un tema muy concreto, valga la redundancia, para estudiarlo, pero a otros niveles. No a nivel de aquí, te explico esto, me dices esto. ¿Y vosotros me podéis dar alguna referencia? Sí, hombre, después ya te daremos cosas, hablaremos, ¿no, Enrique? Podemos dar lo que quieras, ¿no? Yo no. Ya está. De poder darle, podemos dar lo que queramos. Yo no te lo he dado, ¿eh? Y Murel no quiere Murel. Bueno, tú misma, si quieres ir Murel, pues... No quiere. Bueno. Sí, sí. Pero bueno, que en todo caso es lo que te digo. ¿Cómo te llamas? Dulce.
Algo que el hígado, por lo que eso le va muy bien. ¿Verdad que también? Sí, está muy relacionado porque hay unas células alfa del hígado también que están relacionadas con la glucosa y además el hígado hace reservorio de glúcidos y demás y están... ¿no? Sí, está muy relacionado tu nombre con eso. Una pregunta, Sí. es una persona trasplantada de pulmón que tiene que estar de por vida con los inmunodepresores. Sí. Ahí también tiene que haber un componente emocional, ¿no? Seguro. Entonces, ¿se ha dado algún caso de que se haya podido prescindir del inmunodepresor? ¿Sabes tú algo, Enrique? Yo no. No. A ver, los temas de trasplantados hay que ver realmente... Fibrosis quística. De fibrosis quística. Bueno. Es que lo que hay que hacer es solucionar el conflicto. Vamos a ver. Yo tengo un caso de una persona que le cambiaron 3 riñones. Y el médico le dijo, la última oportunidad. Eso es lo que dijo el médico, la última oportunidad. Pero lo biodescodificamos. Y la última oportunidad, el cuerpo le ha aceptado el riñón. Pero lo ha aceptado el riñón porque se descodificó. Porque si no se queda en cuarto. Sí, esa es la pregunta mía. Esa es la pregunta. Trata de dar igual el conflicto. Claro, para claro. No tener que... Luego el cuerpo veremos si tiene que darle más, menos, no lo sé, ¿no? Pero lo importante es que no se debería hacer ninguna intervención, y menos un trasplante, creyendo que el órgano que va a sustituir le va a solucionar el problema. Porque el problema no es un mecano. Esta persona ya está trasplantada. Incluso ella misma ha empezado ya a disminuir los niveles de inmunodepresores. Pero claro, tiene cierto miedo. Entonces, ella sabe, o entiende que es una cuestión suya. Entonces, la pregunta mía era si había un caso de alguien que esté trasplantado y que se haya producido... Yo tengo personas que hacían diálisis y hoy en día no hacen diálisis. Por ejemplo. Yo hoy en día no hacen diálisis. Y hay personas que hacen diálisis y se han quedado en la mitad. No hemos llegado más profundamente. Pero lo que está clarísimo es que la respuesta del inconsciente a través del cuerpo, no todo el mundo la tiene igual. Esto no es sopa para todo el mundo. O sea, lo que es importante es que una persona que tiene un conflicto autoinmune hay que descodificar, porque cualquier tratamiento que se haga posterior funcionará mejor. Algunos dirán excelente, otros la mitad, y otros pues irá regular. Pero irá mejor. Porque ese chico que te cuento, la verdad es que lo tenía muy crudo. Pero muy crudo porque el médico dijo, chaval, tal. Y ahora le ha hecho trasplante y todo va muy maravillosamente. Tenía un transgeneracional. No, lo comentaba por esto de Enrique, ¿no? Él me parece que ha comentado el caso de la persona que la han trasplantado varias veces. Sí. Sí, lo que ocurre es si esta persona no soluciona su conflicto, ya le pueden trasplantar 40 riñones. ¿Me entiendes? Me parece que llevaba ya 3. 3 o 4, no sé. Bueno, sí, que todos eran compatibles, pero no, al final nos rechazaba, no funcionaban. Sí, que la experiencia nuestra, nosotros, ella es médico y yo soy terapeuta, aplicamos biomagnetismo médico, que da muy buenos resultados con el pH y tal. Y al cabo del tiempo hay patologías que vuelven otra vez a producirse, como por decir que el secanoso origine, a pesar de que el biomagnetismo dice que va justo a la causa y tal, pero se ve que hay otra causa más profunda y es que, más primigenia. ¿cómo se llama usted? Antonio. Mira, Antonio, todas las terapias tienen su función y todas son buenas. Pero hay algo muy importante. El paciente tiene que ser consciente de su conflicto. Cuando el paciente es consciente de su conflicto, la cosa va mucho más. Sí, esa es la línea. Al final lo que se trata es que nadie tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, sino que sea mejor terapeuta con lo que está haciendo. Usted no tiene que dejar de ser terapeuta, ni médico, ni nada. Es médico, tiene pacientes médicos,
Pero cuando tiene un paciente lo descodifica, y luego si él siente que tiene que darle antibiótico, se lo da, si tiene que dar antiinflamatorio se lo dirá, y si tiene que diagnosticar cualquier otra cosa, se lo dirá. Y sin ningún problema, ¿no? No es sustituir. No sustituir nada. Correcto, optimizar el tratamiento. Pero optimizar el tratamiento y sobre todo optimizar al terapeuta. Un terapeuta que es consciente de que detrás de una patología hay un conflicto emocional y es capaz de hacer un abordaje terapéutico a su paciente y hacerle ver esas intrínculas que hemos visto por aquí, será de una gran ayuda a su paciente. Será de una gran ayuda. Y luego usted receta lo que hace, recetar. O sea, lo digo muy claro, porque va a ir bien. Pero si vemos el cuerpo como algo aparte de la ley, como un mecanismo, y aquí quito y aquí pongo, y aquí corto y aquí vuelvo a cortar, al final convertimos pacientes en zombies o en enfermos crónicos. Bien, está, pero al final lo que hay que hacer es que la persona se salve. He oído muchas personas, en mi caso, que han fallecido, pero antes de fallecer han dicho a sus familiares, por favor, denle las gracias a Ingrid, porque siento que me voy sanado. Porque han sentido que estaban sanados. Lo que pasa es que su cuerpo estaba ya muy deteriorado, ya. Y además hay otras historias que del alma que no sabemos, ¿entiendes? ¿No? O sea, nuestro trabajo es hacer que las personas con sus conflictos sean más llevaderos, que estén más en paz consigo mismos, que sean más coherentes, que trabajan las emociones, etcétera, etcétera. Si no hay más, y no hay menos. ¿Por qué hay pacientes, por ejemplo, con esclerosis, que con 2 visitas se curan y se ponen mal? ¿Y por qué otros no? Yo no tengo ni idea, amigo mío. No tengo ni idea. Porque al final trabajamos con todos, pero claro, hay cosas que quizás, por ejemplo, la esclerosis tiene un conflicto muy importante que es el bloqueo familiar. O sea, la fidelidad familiar está tan arraigada en ciertos árboles que el paciente no se puede curar, porque sabe que si se cura él, van a empeorar otros miembros de la familia. Entonces, está muy arraigado y lo que hacemos o intentamos es que el paciente no involucione más. Y a veces, muchas veces, virgencita, que me quede como estoy, es la mejor solución. Me estoy explicando, hay personas que mejoran un 20% y hay personas, como nos pasó en Cuba, que se levantó y se puso a andar. Cuando llevaba 5 años sentada en la silla de ruedas. Claro, cuando ves esto, te quedas como muy impactado, ¿no? Y el señor hoy en día, después de bastantes meses, va con su bastoncito y haciendo su vida, cuando llevaba 5 años que no podía andar. Y entonces digo, ¿a mí por qué no? Digo, no lo sé, pero esta señora tenía un archivo bastante simple. Pero hay personas que tienen carpetas con 11 archivos. Y hay personas que tienen una carpeta, o sea, un archivo con una sola carpeta o 2. ¿Me estoy explicando? Y la sintomatología es la misma. Pero el caso no. Por eso es tan importante el transgeneracional. Porque hay unas historias impresionantes. Pero en Cuba se están haciendo unos proyectos científicos de esclerosis múltiple que ahí duran 4 años, porque hasta que no se pasan 4 años se considera que puede haber mejorías y tal. Entonces, claro, ya con 2 años y medio que llevamos, hay personas que han mejorado una barbaridad, pero todavía no se puede dar como algo científico. Hay que esperar 1 año más o 2 años más, pero tienen un colectivo de pacientes con esclerosis que han mejorado muchísimo. Pero hay gente que ha mejorado muy poco, hay gente que ha mejorado muchísimo y el trabajo es el mismo. Pero hay algo, nosotros no lo sabemos todo y pretendemos saberlo, pero sí que sabemos que con ese trabajo nuestro paciente mejora. Igual que pasa en la medicina. Claro. Hay cosas que se nos escapan, que son muy espirituales, que son cosas del alma, son que no podemos meternos allí, ¿no? Lo que está claro es que todos los terapeutas, o no, podemos ser muy buenos colaboradores de nuestros pacientes, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de abordaje terapéutico, sin dejar de ser quien debe ser. No se trata de que tú dejes de ser no sé qué y otro deje de ser no sé cuántos. Pero, por ejemplo, un fisioterapeuta que a la hora de trabajar, empieza a trabajar un hombro y trabaja el conflicto, él mismo trabaja con las manos, y lo explica a Rafa, lo explica a él, con las manos, cómo nota que el paciente va mejorando solamente porque tomando conciencia. Y entonces, eso sí que ese protocolo está a punto de salir, donde nos hemos encontrado que, por ejemplo, un tratamiento de 10 sesiones, una persona biodescodificada necesita 2 o 3 en la recuperación. Pues esto es muy importante. Esto es muy importante. Y en Perú, el doctor Walter Vázquez, que tiene una clínica,
Está poniendo a prueba, trabaja con acupuntura y temas con medicina tradicional y complementaria, hace que descodificación, un paciente, en vez de necesitar 10 de acupuntura, por su técnica 3. Una sesión. ¿Me explico? Entonces, vamos, que tendrá menos gente, no, tiene más. Hipnosis. Normal, ¿eh? Hipnosis. Somos 6.000 millones de personas. Sí, pero sanar el alma no implica que se sane como tú te gustaría que se sanase. Eso me estoy explicando, ¿eh? O sea, vamos a dejar de manipular. Vamos a dejar de creer que a mí me gustaría que mi hijo bailara el cha-cha-cha. ¿Y si no quiere bailar el cha-cha-cha? ¿Y quiere bailar sevillano? Pues que baile sevillano. Pero no. A mí me gustaría que mi hijo bailara el cha-cha-cha. Pues no va a conseguir nada. No, por favor. No, a ver, redondando lo que ha dicho Enrique. La única forma de sanarse es ser conscientes del conflicto. Si tú eres consciente del conflicto que tienes, te podrás sanar. Si no, no. Y no hay más. Y eso lo puedes ampliar a todas las patologías y todas las historias que tú puedas tener. A todo. Cualquier patología que tú tengas, si tú no eres consciente del conflicto que te ha provocado esto, va a quedar igual. Momentáneamente sí, tomarás calmantes y todo esto, y bueno, tú te sentirás bien un día, pero ya estamos otra vez en la misma historia. Al cabo de unos días se puede volver a repetir la situación y pum, se dispara otra vez. Y si tienes una enfermedad crónica, pues ya no te digo nada. Entonces es otra vez lo mismo, ¿no? Y es esto. Bueno, nos habíamos quedado en la segunda etapa, el mesodermo del cerebro antiguo. Entonces aquí vemos que cuando nuestros antepasados abandonaron lo que es el agua para salir a la tierra, ¿qué pasaba? Entonces, pues tenían necesidad de cubrirse. ¿Se oye o no? Tenían necesidad de cubrirse. ¿Y cómo se cubren? Pues con la dermis, con la piel. Necesitaban la piel para cubrirse de las intemperies del clima y también de los predadores. Entonces, órganos y tejidos que derivan del mesodermo: la dermis, pleura, peritoneo, pericardio, glándulas mamarias. Estos serían los órganos que estarían relacionados con ello. Entonces, el tema de las glándulas mamarias es un tema aparte. O sea, una neodemama, por ejemplo, un carcinoma de mama, puede tener diferentes conflictos, ¿no? Y diferentes etapas. Primero puede estar afectada pues la dermis, puede estar afectado a nivel óseo, costillas, puede estar afectado a nivel glandular, tejido glandular, pueden estar afectados los conductos galactófaros, los intraductales, los carcinomas intraductales. Con ello quiero decir que la mama es especial, como he dicho antes, y tiene diferentes conflictos y pertenece a diferentes etapas. Asimismo, como las células de la primera etapa de la supervivencia del ectodermo están compuestas por células adeno y se denominarán también adenocarcinomas. Los conflictos biológicos que tenemos en este sentido son conflictos de ataque o bien los conflictos de preocupación por el nido, porque el conflicto de la mama es nido. Nido con el hijo, nido con los contemporáneos, el padre, hermanos, madre, etcétera, etcétera. La proliferación celular, en este sentido, sabemos que en la fase activa habrá también un crecimiento a nivel tumoral, y denominaremos los cánceres de esta etapa se denominan, parte de la mama, me refiero a lo que es peritoneo, pericardio, se denominan mesoteliomas y están compuestos por células
glandulares. En la fase de activa del tumor hay el crecimiento, como he dicho antes, y luego en la fase de resolución hay también lo que intervienen las células, las bacterias, para, de alguna forma, reducir esa masa tumoral. Antes ya hemos comentado esto, la situación en la fase de resolución, pues el volumen, la inflamación, el pus, todo esto está relacionado con los microbios que intervienen. En este caso serían hongos y bacterias también. Esto sería un resumen en el cual vemos las capas embrionarias, el endodermo, mesodermo arcaico, el moderno y el ectodermo. Vemos por otra parte también lo que es el conflicto, que en la primera etapa de supervivencia tenemos conflictos de nutrición, de herencias, de respiración, relacionados con el pulmón, por ejemplo. Nutrición sería con el tubo digestivo, la herencia sería con el páncreas, por ejemplo, y la respiración con los pulmones. Ya hemos señalado que en la situación activa había un crecimiento celular y en la reparación una caseificación, un encapsulamiento o edemas o derrames, dependiendo del proceso, de cómo estén las micobacterias y los hongos en este sentido. En el mesodermo arcaico, en el antiguo, que está regido por el cerebelo, habría conflictos de defensa y protección. Habría también en situación activa un crecimiento celular y en la reparación lo mismo que el anterior, o sea, una caseificación, encapsulamiento, edemas o derrames, dependiendo de la presencia o no de esas bacterias. En el mesodermo nuevo tendríamos un conflicto relacionado con la estructura, desvalorización, el movimiento, lo que hemos hablado antes, y la situación activa afectaría, pues hay una ulceración, una necrosis a nivel de huesos, por ejemplo, y en la reparación habría un crecimiento celular. Y por último, en el ectodermo hay un conflicto de contacto, relación, territorio, de identidad también lo puede haber. La situación activa en estos conflictos es una pérdida de tejido, es una úlcera, y en la reparación el crecimiento celular se daría igual que en el anterior. Indudablemente nosotros cuando tenemos un conflicto determinado, no todo el mundo reacciona igual. O sea, porque el hecho de que tú tengas un conflicto no significa que tu vecino que está al lado u otra persona que lo vive igualmente lo va a resentir de la misma forma. Por ejemplo, imaginemos lo que ha comentado Enrique esta mañana, ¿no? Que ahora te pongo en antecedentes. Una de las cosas que has comentado, un ejemplo para acabar el tema e ilustrar un poco, relacionarlo con las 4 etapas. Imaginemos una señora que llega a su casa. En principio se encuentra su marido con otra chica en la cama, ¿no? Entonces pueden pasar varias cosas. Si esta persona, digamos, no quiere a su marido y además, por ejemplo, estamos suponiendo, y además pues tiene un amante, ella también, pues dirá, caray, hace lo mismo que yo, paso. O sea, no lo va a resentir de ninguna forma, ¿no? Mira, bueno, está haciendo lo mismo que yo, por lo tanto, pues bueno, él hace lo que le da gana, yo también, punto. Otra cosa será si van a seguir o no, pero bueno, esto es otro tema. Entonces, esto por una parte. También puede pensar que, hostia, qué guarrada me está haciendo este tío, ¿no? Y entonces, probablemente el conflicto, si es muy intenso, lo vivirá a nivel de colon, con un adenocarcinoma de colon, y será a nivel transverso, probablemente. Lo puede vivir también, pues, puede pensar,
estoy muy preocupada, no sé qué va a pasar, esto, lo otro. Y si es muy intenso o muy intensa esa preocupación, lo puede vivir como un adenocarcinoma de mama de tipo glandular, tejido mamario glandular. Puede pensar, por ejemplo, que pues bueno, lo puede pensar desde un punto de vista de decir, caray, yo con esta chica tan joven y tan guapa, yo no tengo nada que hacer, ¿no? Con la amante esta. Y lo puede vivir desde un punto de vista de un conflicto de tipo sexual, ¿no? No puedo hacer nada contra esta chica, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendrá una patología, probablemente, o a nivel lumbar bajo, o a nivel de pelvis, o a nivel de sínfisis púbica, relacionados con temas de desvalorización de huesos, pero relacionados con un tema sexual. O también puede pensar... Sí, también podría ser. O puede pensar, pues... está con una prostituta, qué puta es esta tía, por ejemplo, y lo puede vivir desde un punto de vista de asco, ¿no? Entonces probablemente esta mujer pues tendrá una hipoglicemia, ¿eh? Que se resolverá cuando el tema esté resuelto, ¿eh? Cuando ese conflicto ya haya desaparecido. Con esto os quiero dar a entender que dependiendo de que cada persona cómo resienta y cómo viva ese conflicto, lo va a manifestar de una forma u otra forma. O sea, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Y entonces a nosotros nos va bien todo este resumen, porque cuando se presenta una patología muy determinada, ya lo encasillas en un lugar concreto, y a partir de ahí tú ya sabes que si es un conflicto de desvalorización de huesos, pues lo vas a poner aquí, un tema de desvalorización, probablemente, y bueno, que pertenece a esa etapa. Sería la etapa de comparación de especies, conflictos de desvalorización y demás, ¿no? O si te viene otra patología, pues lo mismo, lo puedes encapsular en cualquier otra forma. Con esto quiero dar a entender que hay que tener muy presente cómo vivimos y resentimos nosotros todo conflicto. ¿Hay alguna pregunta? Yo no tengo claro todavía cómo tú puedes identificar si es transgeneracional o es tuyo, es contemporáneo, en el sentido de decir, a mí se me diagnostica un cáncer, una leucemia X, y cómo yo puedo tener esa claridad de si es heredado, si no es mío, si ese cáncer o esa leucemia no es mía, pues contemporáneo, adquirido a través de un shock, un trauma, ¿no? A ver, en principio sí, hay que ver qué tipo de cáncer, ¿no? Hay que ver qué tipo de cáncer. Si indudablemente si es un cáncer de un melanoma, por ejemplo, de piel, entonces probablemente tú podrás pensar, pues bueno, ¿desde cuándo lo tienes? Tendrás que hacer una indagación, una historia clínica, y ¿desde cuándo? Vas a trabajar en principio lo contemporáneo, ¿no? Si ese te dice, no, es que yo no te voy a decir que viene de atrás, pero bueno, si te explica una historia que también su abuelo, que también se murió de eso, que su padre también se murió y todo esto, pues probablemente sea un tema transgeneracional, ¿no? Ahora, si es un caso concreto que solo él lo tiene y le ha ocurrido de una forma muy concreta y él sabe y te cuadra exactamente, oye, a mí me lo diagnosticaron este mes, este día, tiene este tamaño, y a partir de ahí tú ya trabajas con la línea cronológica, dependiendo pues del grosor del tumor, del diámetro. Cada centímetro tenemos que tirarnos un año más para atrás, que empezarías trabajando primero lo que claro, sería la parte contemporánea, claro, y si no encuentran nada ahí porque haya ocasionado algún trauma, algún shock, algún impacto, ¿no? Y tirarías al transgeneracional. Lo que hay que buscar es el programante de este tumor. Indudablemente el tumor en sí es el desencadenante. Cuando se lo diagnostican, pero tú tienes que ir atrás a vivir el conflicto de esta persona. ¿Qué conflicto ha vivido para tener esto, por ejemplo? O
sido vivió él o sus antecesores. También podría ser, pero bueno, él le viene impuesto ya. Bien, a ver, le viene impuesto la información a nivel de inconsciente transgeneracional. Esa información viene, el inconsciente familiar está ahí, y eso no falla. Por eso te digo que hay cánceres que sí los puedes tratar a nivel de línea cronológica y hay otros que no, que te tienes que ir a nivel transgeneracional. No todos son o línea cronológica ni todos son transgeneracionales, o sea, va a depender de cada uno y va a depender de la historia personal de cada uno. O sea, pues no todo el mundo es igual. El conflicto va a ser el mismo, pero no todo el mundo lo va a resentir igual. Oye, pues muchas gracias. Una cosa, a ver, yo os haría una pequeña reflexión, esto a título personal. Preguntaros para qué habéis venido aquí. Probablemente la gran mayoría de vosotros será para conoceros a vosotros mismos. Pero si realmente queréis cambiar vuestras vidas, yo os aconsejaría que ahondarais un poco más en lo que es la biodescodificación. Porque os va a cambiar la vida y eso os lo puedo certificar. Sí, porque además tenías una patología de artritis. Una artritis reumatoide. Y yo estoy ahora, que bueno, que no tomo nada. Pero ¿y eso de dónde te ha venido? ¿De dónde me ha venido eso? Mira, yo tengo una profesión reparadora de médico. Todos los sanitarios reparamos. Tengo una historia intergeneracional que viene de una bisabuela paterna con artritis reumatoidea. Mi abuela, artritis reumatoidea, mi padre con problemas articulares. Y yo vengo aquí a limpiar y me siento muy orgulloso de ser el chico escoba. Bueno, yo pregunto, mi padre tenía eso, que ya no está. Y entonces él, al fallecer, ha reparado esa... No sé si alguien más del clan descendiente tiene la artritis reumatoidea. Ahora no. Habrá que esperar, a ver. Bueno, es que no quiero esperar que aparezca nada. No sé. 30 años malo, enfermo con él. Tú, a ver, tenemos que... Habrá reparado, perdona. 30 años. Tenemos que cambiar esto. No estamos desde un punto de vista profiláctico. ¿Qué me va a pasar? No sé qué. Trabajamos al revés. A partir de un diagnóstico nosotros vamos a la cueva, donde no queremos ir. Ahí vamos, para cambiar las cosas. Si no llegamos ahí, no vamos a cambiar nada. Pero hay que partir de eso, de lo que uno ya tiene, para ir atrás. No, vamos a ver, bueno, y si yo tengo esto y si me pasara lo otro, ¿qué pasaría? Y si yo hago esto, ¿me puede pasar lo otro? Y no sé qué, no sé cuánto. No funcionamos así. No, sí, no. Al revés. A mí me ha costado cambiar el chip, pero al revés. Y a veces estoy un poco así esquizofrénico, pero bueno. No porque tu marido te lo encuentres en la cama con una prostituta, tú vas a coger un cáncer de útero. Claro. Pero si tú tienes un cáncer de útero, ¿qué guarrada has vivido con tu marido? Al revés. Al revés. No porque tú hagas algo vas a pasarte algo. Eso no funciona así. Al revés. Todo el mundo vive los conflictos igual, ¿no? Claro. Uno tiene que ser consciente de lo que tiene y tiene que ser y tener muy clara la mente, fíjate lo que te digo, para saber escuchar su cuerpo. Porque quien te va a dar la solución es tu cuerpo. Y tienes que escuchar tu cuerpo. No los otros me han dicho, la vecina, el otro. No, tú. Porque los otros, según el curso de milagros, y es verdad, no existen. Eres tú. Eres tú y tus percepciones.